Isabela no recordaba la última vez que alguien le dirigió una mirada sin juicio. Desde que fue echada del hogar de su familia por quedar embarazada de un hombre que desapareció con el primer viento, se convirtió en la mujer que todos señalaban en la calle, pero nadie ayudaba a cruzar. Su hija, Lucía, tenía 3 años, una niña callada, con grandes ojos oscuros, que nunca lloraba en público porque su madre le había enseñado que el ruido atrae miradas crueles. Vivían en una cabaña abandonada al borde del pueblo, donde dormían entre mantas rotas y esperanzas aún más desgastadas. Isabela trabajaba en la lavandería del pueblo, lavando la ropa de las esposas que le daban órdenes con los labios apretados y la mirada baja, como si temieran que su vergüenza se contagiara. Nadie le hablaba. Nadie preguntaba cómo alimentaba a la niña. Nadie le ofrecía un nombre, un gesto, una oración. Hasta que un día, sin aviso, la alcaldesa del pueblo anunció que se celebraría una feria en la plaza con motivo del aniversario del asentamiento. Todos debían asistir. Nadie podía negarse. Isabela no tenía ropa apropiada. Pero fue, con Lucía en brazos, como siempre. Caminó por entre los puestos, ignorando las miradas, hasta que tropezó con un hombre de sombrero bajo y botas manchadas de tierra. Un hombre que no se apartó, no insultó, no huyó, solo la miró. «Perdón», dijo Isabela en voz baja, abrazando a Lucía más fuerte. El hombre no respondió. La observó un segundo más y luego siguió su camino. Pero esa noche, alguien dejó una bolsa con pan y una manta limpia junto a la puerta de su cabaña. Sin nota, sin nombre. Al día siguiente volvió a verlo. Esta vez fue él quien se acercó. «¿Tu hija? ¿Cómo se llama?» Isabela parpadeó. Nadie había preguntado eso antes. «Lucía», él asintió. «Buen nombre, fuerte, como tú». Y se fue. No dijo más, pero desde ese momento, cada vez que Isabela entraba a la plaza, las miradas se dividían. No todas eran de desprecio, algunas eran de curiosidad. Y entre ellas, siempre, estaban los ojos del vaquero silencioso. Nadie sabía mucho de él, solo que lo llamaban el temido, por lo que había hecho en su juventud. Pero ahora, parecía mirar a la mujer rechazada como si viera en ella algo que todos los demás habían decidido ignorar: dignidad. Y eso fue lo que empezó a cambiarlo todo. A la mañana siguiente, Isabela encontró otra bolsa de pan en su puerta. Esta vez, envuelta en un trapo limpio y junto a una flor silvestre que aún tenía rocío en los pétalos. No había nota, pero no hacía falta. Sabía de dónde venía, no porque hubiera visto al vaquero dejarla, sino porque el gesto llevaba a su silencio. Ese silencio que no juzgaba, que no tocaba sin permiso, que no pedía nada a cambio. Isabela tomó el pan con las manos temblorosas. Lucía lo miró con ojos brillantes, y por primera vez en semanas, sonrió al morder un trozo aún tibio. «¿De quién es, mamá?», preguntó. «De alguien que aún cree que merecemos algo bueno». Ese día, mientras lavaba ropa en el río, las mujeres del pueblo cuchicheaban a su alrededor. «Dicen que la bastarda está jugando con el vaquero». «Pobre hombre, debe tener la cabeza mal». Isabela no respondió. Aprendió hacía tiempo que la dignidad no se defendía con palabras cuando los oídos ya estaban cerrados. Pero cuando volvió a su cabaña esa tarde, encontró algo más: una silla reparada. Una de las suyas había estado rota por meses. Ahora estaba firme, reforzada con madera nueva. Lucía la tocó con asombro. «¿La hiciste tú?» «No», susurró Isabela. «Pero alguien sí». Y pensó en nosotras. Esa noche, cuando fue al mercado a comprar harina con las pocas monedas que tenía, lo vio otra vez. El vaquero estaba frente al puesto de sal, negociando sin levantar la voz. Al verla, se giró. No sonrió, no saludó. Solo asintió con la cabeza como si su presencia no le sorprendiera, como si estuviera esperando ese momento. «Gracias por la silla», dijo ella sin rodeos. Él bajó el sombrero. «No fue nada. Solo odio ver a una niña comiendo en el suelo».
¿Y a la madre? A ella. La respeto. Isabela no supo qué decir. Nadie la había mirado así. Como mujer, como alguien que aún podía ser vista sin pena ni deseo, solo con reconocimiento. Al volver a casa, encontró una pequeña piedra tallada en forma de espiral junto a la puerta. Lucía la sostuvo como un tesoro. ¿Es para mí?, preguntó. Isabela sonrió. Es para las dos, para recordarnos que las vueltas de la vida a veces regresan a donde empezó el amor. Porque aunque nadie más se atreviera a llamarlas familia, alguien lo estaba haciendo, gesto a gesto, sin una sola palabra. El domingo llegó con cielo despejado y una brisa cálida que no traía noticias, pero sí presentimientos. Isabela llevó a Lucía al pozo del pueblo temprano, cuando aún no había mucha gente. Cargaba su cántaro, su silencio y su sombra. Pero ese día, alguien más la esperaba junto al brocal. Era él, el vaquero, de pie, con los brazos cruzados y los ojos puestos en el horizonte. Cuando la vio acercarse, no se movió, pero su mirada se suavizó. «Buen día, Isabela», dijo, por primera vez usando su nombre. Ella se detuvo. El cántaro tembló entre sus manos. Nadie lo pronunciaba así, ni su padre, ni su madre cuando aún la tenía. Desde que se convirtió en madre soltera, la llamaban esa mujer, la vergüenza, la descarada. «¿Sabes mi nombre?», preguntó ella. Él asintió. Lo escuché una vez, y me lo guardé. Porque algunos nombres no merecen ser dicho por cualquiera, solo por quien los respeta. Lucía se escondió detrás de la falda de su madre, como si entendiera que ese momento era importante. Él se agachó, le ofreció una manzana brillante, y esperó. No insistió, no la obligó, solo dejó que ella decidiera. Lucía la tomó con manos pequeñas. «Gracias, oh señor», murmuró. Él sonrió apenas. «Soy Teodoro, pero me llaman el Temido». «¿Por qué?», preguntó Isabela. «Por lo que fui, no por lo que soy». Teodoro llenó el cántaro de agua y se lo pasó a Isabela con cuidado, como si supiera cuánto pesa la vida cuando nadie ayuda a cargarla. «No tienes por qué hacer esto», dijo ella. «Yo no soy nadie». «Te equivocas», respondió él con voz baja. «Eres alguien que ha sostenido el mundo sin pedir permiso. Eso no se olvida». Al regresar a su cabaña, Isabela notó que la silla reparada tenía ahora un pequeño cojín de tela gruesa, cosido a mano. No había duda, era él. Cada día, un gesto. Cada gesto, una palabra no dicha. Esa noche, mientras Lucía dormía, Isabela encendió la vela más grande que le quedaba. Se sentó en el suelo y escribió su nombre en un trozo de madera con la punta de un clavo. Isabela. Y debajo, con manos que temblaban, madre, mujer, no mercancía. Porque si él podía llamarla por quien era, quizá ya era hora de que ella también lo hiciera. Y aunque el mundo no lo supiera aún, algo estaba cambiando. No con besos, no con promesas, con miradas que por fin decían, «Te veo». Lucía no solía hablar mucho con extraños, pero desde que vio a Teodoro agacharse para ofrecerle una manzana sin tocarla, algo en su pequeño corazón de 3 años se abrió sin miedo. Al tercer día de encuentros silenciosos, mientras Isabela lavaba ropa en el arroyo, la niña se soltó sola de su mano y corrió por el sendero hasta el borde del campo donde el vaquero cortaba leña. Isabela la llamó con temor, pero antes de alcanzarla, vio cómo Lucía se detenía frente a él y levantaba la espiral de madera que él había tallado días atrás. «¿Esto es mío?», preguntó con voz pequeña. Teodoro se agachó con una rodilla en la tierra y asintió. «Si quieres que lo sea, sí». Isabela llegó con el corazón acelerado. «Lo siento. No suele hacer esto». «No se disculpe», dijo él. «Ella ya sabe lo que muchos adultos olvidaron. ¿Quién merece confianza y quién no?». Lucía se sentó en el suelo junto a él, sin miedo. Le contó que no tenía muñecas, que su mamá le enseñaba a dibujar con carbón, y que cuando llovía fuerte, se escondían bajo la mesa y jugaban a que el mundo era una cueva segura.
Isabela no supo si llorar o reír. Nadie había hablado con su hija así. Nadie le había dado espacio para ser niña. Esa tarde, Teodoro fue hasta su cabaña por primera vez. No entró. Solo dejó frente a la puerta una pequeña caja de madera con 3 cosas. Una muñeca de trapo que alguien había abandonado en una feria, un cuaderno con hojas limpias y una rama de lavanda seca. Isabela la sostuvo entre los dedos y supo que esa lavanda no era un adorno, era una señal, un gesto de ternura sin condiciones. Esa noche, mientras su hija dormía abrazada a la muñeca, Isabela se sentó frente a la vela encendida y pensó en todo lo que Teodoro no había dicho, pero sí había hecho. No le pidió que se quedara, no le pidió que confiara, solo mostró, día a día, que no quería salvarlas, ni poseerlas, ni juzgarlas, solo estar. ¿Y si un día se va?, se preguntó en voz baja, pero luego recordó las palabras que él le dijo en la plaza. No se reclama lo que respira, se cuida, si se quiere. Y esa noche, por primera vez, Isabela durmió sin revisar si la puerta estaba trabada, porque su hija no había elegido confiar por error. Lo hizo porque por primera vez, alguien sí lo merecía. El cambio fue sutil, pero real. Primero fueron las miradas. Ya no eran tan punzantes, ni tan altaneras. Luego, los saludos a medias de algunas mujeres en el mercado. Y finalmente, el silencio incómodo de quienes ya no podían decir en voz alta lo que antes murmuraban sin vergüenza. Porque el pueblo entero había visto cómo Teodoro, el vaquero temido por su historia de peleas y su soledad salvaje, acompañaba ahora a la madre soltera sin palabras, sin gritos y sin miedo. Lo vieron caminar junto a Isabela por la plaza sin tocarla, pero sin quitarle el paso. Lo vieron dejarle leña cortada en la puerta sin buscar elogios. Y sobre todo, lo vieron agacharse con ternura cuando Lucía lo llamaba por su nombre. ¡Teo!, gritaba la niña. ¡Mira lo que dibujé! Y él se detenía. Siempre. Una tarde, mientras Isabela barría el frente de su cabaña, la alcaldesa del pueblo pasó en su carreta. Bajó la vista como solía hacer, pero esta vez frenó. ¿Es cierto que el vaquero vive cerca?, preguntó con tono entre juicio y curiosidad. «Es cierto que no tiene miedo de quedarse», respondió Isabela con calma. La mujer asintió. «Dicen que eras una carga». «Dicen muchas cosas», susurró ella. «Pero ya no me pesan». Esa tarde, en la escuela del pueblo, alguien mencionó que Lucía podría empezar a asistir el próximo otoño, si tiene un lugar donde quedarse segura. Isabela escuchó los rumores como quien oye truenos lejanos. Ya no asustan, pero anuncian algo. Por la noche, mientras cosía una manta nueva, Teodoro llegó con una tabla de madera bajo el brazo. «Quiero arreglar el tejado», dijo. «Si vas a quedarte, que sea sin goteras». Ella no respondió de inmediato. Solo le tendió un plato con pan caliente y lo invitó a sentarse. Comieron en silencio, hasta que Lucía salió de su rincón con el cuaderno de dibujos. En la primera hoja había dibujado 3 figuras, una mujer, una niña y un hombre con sombrero. Encima, con letras torcidas, escribió: «Mi familia». Teodoro miró a Isabela, pero no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Ella, con la voz baja pero firme, dijo: «No me importa si el pueblo aún no lo entiende. Para mí, ya lo es». Y por primera vez desde que su madre la echó a la calle, Isabela dejó que alguien terminara el pan de su plato. Porque compartir lo poco es la manera más profunda de decir: «Ya no estoy sola». Habían pasado semanas desde aquel primer pan, desde aquella primera mirada que no juzgó. Y sin embargo, lo que más sorprendía a Isabela no eran los gestos de Teodoro, sino las cosas que él nunca decía. No la llamaba mujer, ni madre, ni pobre alma. La llamaba por su nombre, siempre. Y en un pueblo donde las mujeres con hijos sin anillo eran tratadas como sombras, que alguien dijera Isabela con firmeza era un acto de rebeldía. Una mañana,
Mientras colgaban ropa juntos al sol, Lucía saltaba de piedra en piedra con su espiral de madera colgando del cuello. Reía fuerte, sin miedo. «Tu hija tiene un fuego que no se apaga», dijo Teodoro. «Lo heredó de alguien que nunca conoció», respondió Isabela con tono seco. Él la miró con cuidado, sin presión. «¿Quieres hablar de él?» «Numbería, gracias por no forzarme». Él asintió. Luego volvió al martillo y la madera. Estaban ampliando el porche, como si los pies ya supieran que más pasos iban a llegar. Esa tarde, la curandera del pueblo tocó su puerta por primera vez. Traía hierbas, té seco y algo más, una hoja de inscripción para Lucía en la escuela. La aceptaron, dijo sin rodeos. «Dicen que el rancho donde vive es estable, que hay un hombre cerca». Isabela no respondió, solo firmó con tinta negra, temblando un poco. Al día siguiente, en la plaza, alguien preguntó, «¿Esa no es la que tiene la niña bastarda?» El silencio se rompió con una sola frase. «Se llama Isabela». Fue Teodoro quien la dijo. Claro, sin rabia, pero con una firmeza que heló el aire. Nadie respondió. Porque cuando un hombre como él hablaba, hasta los chismes se tragaban la lengua. Esa noche, Isabela le ofreció cenar adentro por primera vez. No era una invitación romántica, era algo más profundo, un gesto que decía, «Ya no eres un visitante, esta también es tu mesa». Lucía puso 3 platos, y al final, entre pan, sopa y brasas, la niña se acurrucó en el regazo de Teodoro y murmuró, «Tú me vas a cuidar siempre». Él no dudó. «Hasta que tú no quieras más». Isabela lo miró, no por la respuesta, por la forma en que la dio, sin poseer, sin prometer, solo estando. Y supo entonces que a veces, el mayor acto de amor no es cambiarle el apellido a alguien, es pronunciar su nombre con dignidad, hasta que el mundo aprenda a hacerlo también. Ese domingo, el pueblo celebraba una pequeña feria en la plaza. Era tradición de cada año. Música desafinada, pan duro disfrazado de festivo, y juicios envueltos en sonrisas falsas. Isabela nunca asistía, no por miedo, sino por agotamiento. Estaba cansada de soportar miradas que pesaban más que el pan que compraba. Pero esa vez fue diferente. Lucía quería ver los caballos. Y cuando Isabela dudó, Teodoro se levantó del banco sin decir nada. Se colocó el sombrero y extendió la mano, no como orden, como apoyo. «Vamos, si tú quieres», dijo. No hubo decisión que doliera menos. Al llegar, el murmullo fue inmediato. Ella lo sintió como un escalofrío en la espalda, pero no bajó la cabeza. Caminaba al lado de un hombre que no ocultaba su paso. Teodoro no tomaba su brazo, ni la empujaba al frente. Caminaba junto a ella, igual, con Lucía entre los dos, saltando como si el mundo nunca la hubiera despreciado. En un rincón de la feria, una mujer mayor, la misma que antes la llamó una mala influencia, frunció el ceño al verlos acercarse. «¿Así que ahora viene acompañada?», dijo con veneno. Isabela la miró por primera vez sin miedo. «Ahora camino sin pedir permiso. Y eso al parecer molesta». Teodoro no intervino, no le hizo falta. La plaza entera los vio pasar, y lo que ocurrió después, nadie lo esperaba. En medio del pequeño escenario donde se hacían concursos de tortillas y rezos, el maestro del pueblo llamó a las familias para inscribir a los niños en las clases de otoño. Isabela avanzó, llevó a Lucía de la mano y escribió su nombre con firmeza. «¿Nombre del padre?», preguntaron. Ella se quedó quieta un segundo. Ella tiene a su madre, pero si hace falta un hombre que la respalde. Teodoro se acercó. «Pónganme a mí». Silencio, murmullos, y un niño, desde el fondo, gritó, «¡Ese es el temido!». El maestro levantó una ceja. «¿Estás seguro, señor?». Teodoro miró a Lucía. «Lo estoy desde que ella me miró sin miedo. Y por primera vez, nadie se rió, nadie gritó, nadie cuestionó. Porque cuando alguien que fue temido por años se arrodilla sin palabras frente a una niña,
No queda espacio para el juicio, solo para el respeto. Esa tarde, mientras el sol caía y la feria se disolvía en polvo, Isabela supo que ya no era la mujer con una hija. Era madre, sí, pero también era elegida, por ella misma, por su hija, y por un hombre que no necesitó papeles para hacer familia. La rutina volvió después de la feria, pero ya nada era igual. Los días seguían siendo duros, el agua aún pesaba y el pan no se multiplicaba por milagro, pero el aire tenía algo distinto. Se sentía más liviano, menos vigilado, más suyo. Teodoro había comenzado a reparar una vieja cerca detrás de la cabaña y Lucía lo seguía con su espiral de madera colgada al cuello como si fuera un amuleto. Isabela los observaba desde la ventana mientras cosía. No sonreía como en los cuentos. Sonreía como las mujeres que por fin descansan los hombros. Una tarde, mientras llovía y las gotas golpeaban el techo con ritmo firme, Teodoro entró con barro en las botas y un saco mojado entre las manos. «Hay goteras en la parte trasera. Mañana la arreglo». «No tienes que hacerlo todo», respondió Isabela. «Lo sé, pero quiero hacerlo». Ella dejó la costura, se acercó y le quitó el saco sin decir más. Lo colgó junto al fuego y preparó té con hierbas. Cuando se sentaron frente a la mesa, Lucía sacó su cuaderno. Había dibujado 3 figuras otra vez, pero esta vez con una casa detrás. Encima escribió: «Aquí vivimos». Los 3, Teodoro bajó la mirada, tocado por la simpleza con que los niños entienden lo que los adultos complican. Isabela la abrazó, y en ese momento supo que había llegado a un punto sin retorno. No había promesas escritas, ni anillos, ni testigos, pero tampoco hacía falta. «Teodoro», dijo con voz suave, «¿alguna vez pensaste en formar algo así?» «Nunca», admitió. «No porque no quisiera, sino porque nadie me miraba como alguien que podía ser parte de algo». «¿Y ahora qué ves?» «Veo un hogar que no pedí, pero que si me dejan, cuidaré como si lo hubiera esperado toda mi vida». No hubo beso, no hubo abrazo dramático, solo las manos que se rozaron sobre la mesa y una mirada que no se apartó. Esa noche, cuando el viento azotaba los árboles y el agua se colaba por la rendija, Isabela lo dejó quedarse adentro, no en su cama, en un rincón, cerca. Por primera vez, el techo los cubría a los 3, y el calor no venía solo del fuego, venía de la certeza de que el amor no necesita testigos, cuando los actos ya han dicho todo, porque lo que no está escrito en ningún contrato. A veces es lo que más dura. La madrugada trajo una tormenta inesperada, no una de truenos o relámpagos, sino de agua constante, espesa, que golpeaba el techo como si quisiera entrar. Teodoro ya había sellado la mayor parte de las grietas, pero aún quedaban rincones donde el viento silbaba como un lamento. Lucía dormía profundamente envuelta entre mantas. Isabela no podía. Se sentó junto al fuego, abrazando sus rodillas, mirando cómo las sombras danzaban en las paredes de madera. Teodoro no tardó en levantarse. Al verla despierta, no dijo nada. Solo se sentó a su lado. «No es por la lluvia», dijo ella antes de que él preguntara. «Es porque nunca había tenido tanta calma. Y no sé qué hacer con ella». Él asintió lentamente. A veces el silencio pesa más que el ruido. «¿Y tú? ¿Qué haces con la calma?» «Aprendí a no romperla». Isabela lo miró. Sus ojos no pedían nada, pero mostraban todo. La lluvia seguía golpeando el techo, y entonces, sin pedir permiso, una gota cayó justo sobre la manta que cubría a Lucía. Isabela saltó, pero Teodoro ya estaba allí. Movió a la niña con cuidado. Tomó un balde vacío y colocó un tablón contra el techo como escudo improvisado. Luego volvió con un viejo abrigo que usaba para el trabajo y cubrió a la niña. «No puedo prometer que no va a llover más», dijo, mientras volvía al fuego. «Pero sí que nunca más dormirán solas bajo una gotera». Isabela lo observó. Esa promesa tan simple valía más que cualquier juramento adornado. No era un cuento,
Era real. Ella le tendió una manta seca. Ven. No para estar, solo para quedarte cerca. Él no dudó. Se sentó junto a ella. Esta vez, sus hombros se tocaron. No por error, sino por necesidad. Mañana podemos ir al bosque, murmuró él. Buscar más ramas secas, hacer un cobertizo para Lucía. ¿Siempre piensas en proteger? Desde que vi que ustedes existen. Ella bajó la mirada. ¿Y si alguien del pueblo viene con intenciones malas? Que lo intenten, respondió Teodoro. Porque ya no estoy solo, y tú tampoco. Afuera, la lluvia continuaba, pero dentro de la cabaña el calor no venía del fuego. Venía de dos personas que, sin decirlo, ya sabían que se estaban eligiendo cada día, no porque la vida los hubiera obligado, sino porque por fin habían encontrado un lugar donde la lluvia no asusta. Solo confirma que hay un techo compartido, y que en ese techo el amor no pide permiso. Se queda. El sol volvió con fuerza después de días de lluvia, como si la tierra supiera que algo importante iba a pasar. El pueblo estaba más activo de lo normal. Se acercaba una reunión comunitaria en la plaza, algo que nadie podía evitar, ni siquiera quienes llevaban años siendo ignorados por todos. Isabela no quería ir. Tenía razones. Miradas, susurros, pasado. Pero Lucía insistió. Quería ver a sus amigos del dibujo, como les llamaba a los caballos. Teodoro no dijo nada. Solo preparó la carreta, limpió las botas y dejó la decisión en manos de ella. No quiero volver a ser la que todos señalan, susurró Isabela. No lo serás, respondió él. Hoy te van a ver de verdad. Al llegar, el silencio fue inmediato. Algunas mujeres fruncieron el ceño. Hombres apartaron la vista. Pero Lucía corrió entre los puestos con su espiral colgando al cuello y una alegría en el rostro que desarmaba hasta a los más duros. Entonces ocurrió. El alcalde subió al pequeño escenario de madera para anunciar cambios en la distribución de tierras. Pidió que las familias nuevas se registraran y que aquellos que vivían juntos en terrenos sin propiedad clara se anotaran para declarar uniones. Teodoro se levantó, caminó al frente. La multitud se abrió con murmullo. Nadie lo detenía. Nadie lo interrumpía. Cuando subió al escenario no pidió permiso para hablar. Solo levantó la vista y dijo: «Mi nombre es Teodoro Vega, y esta mujer que ven aquí», señaló hacia donde Isabela lo miraba con los ojos grandes, sosteniendo a Lucía. «Ha vivido sola, señalada y rechazada por todos ustedes. Pero no más. Hoy vengo a declarar que ella es mi esposa, no por papeles, no por contratos, porque así la llama mi hija, y porque así la he elegido yo». Silencio. Largo. Tenso. Hasta que Lucía gritó desde el fondo con su voz limpia: «¡Y es mi mamá! ¡Y es la mejor!». Algunas risas nerviosas surgieron, pero nadie se atrevió a negar lo evidente. Teodoro bajó del escenario, caminó hacia Isabela y le extendió la mano. No para pedirla, para invitarla. Ella no lloró. Caminó con él, con Lucía tomada de la otra mano, y así, sin vestido blanco ni iglesia, cruzó la plaza como una mujer que ya no era propiedad, ni vergüenza, ni historia vieja. Era madre, era familia, era elegida, y en cada paso se escuchaba la promesa que ya no necesitaba palabras. Ella es mía, porque ella me eligió también.